Hola amigos, bienvenidos al Check-in, suba y charlemos en B1501, transmitiendo desde el centro del volcán. Hoy sube con nosotros un hombre que creyó en el futuro, cuando aún sonaba a larga distancia. De familia numerosa, hogar emprendedor, ha sabido establecer conexiones que se sostienen en el tiempo, las que nacen del compromiso y del profundo valor de las personas. Mauricio Rosas es el de visión, gestor, amigo, empresario, papá y ahora abuelo. Un hombre que ha aprendido a valorar lo esencial. Una sopa de mote, una charla con amigos, la risa de su nieto Alejandro y los recuerdos de una vida cargada de movimiento. Un analista silencioso que aprendió que cambiar el mundo es una decisión que se toma todos los días, que ve en el respeto y la generación de empleo como un legado. Es una figura muy presente en el tejido social de esta ciudad, en el deporte, en la protección del medio ambiente, en lo organizacional. Y sigue explorando con nuevas energías que den estructura e impulso a nuestra región. Entendió desde joven que los valores no solo se transportan, se encarnan. Bienvenido, Mauricio, a este espacio. Gracias, Luis. Vamos a empezar, Mauricio. ¿Cómo haces tu check-in? ¿Cómo es tu interior en el día a día? ¿Cómo habitas y hablas con él? Bueno, en la mañana trato de hacer ejercicios, un poco de caminata, donde en el transcurso de esas, inclusive es muy simpática la anécdota, yo camino con un par de vecinos y a raíz de mi comportamiento en esas caminatas me pusieron un sobrenombre del calladito, porque muchas de estas caminatas las hago en silencio, por estar evaluando cómo están las cosas para mí, para las empresas, para la familia y para el país. Entonces tú sabes que empieza uno a lucubrar qué hago, qué no hago, por qué lo hago y por qué no lo hago. Entonces ese es mi iniciar del día y ese es mi iniciar en la vida, ¿no? Ver cómo evaluamos lo que tenemos y cómo mejoramos, qué quitamos, qué ponemos para salir adelante. Muy bien. Oiga, Mauricio, cuando usted escucha el tejar, ¿qué recuerdos vienen a su mente? ¿Qué es lo más bonito que abraza el corazón cuando se habla de ese sector? El tejar fue mi niñez. Mis abuelos tenían una finca en el tejar, hoy de hecho es un colegio en el tejar, no recuerdo el nombre, pero es el subirse al árbol de capulí, es ir caminando hasta la mina de arena con mi abuelo. Mi abuelo murió cuando nosotros teníamos alrededor de 5 años, vivíamos casi en esa casa grande, como era de hecho la compraron para hacer un colegio. Vivíamos no solamente mi papá, sino también vivían mis tíos, mis primos, como decías en la presentación, una familia grande, y nos íbamos caminando con el abuelo y él llevaba en su abrigo unos chocolates que era lo que nos brindaba para acogerse y ganarse el cariño y maleducar, por supuesto, a sus nietos. Entonces, ¿cómo se llamaba el abuelo? Luis Gavilanes, médico, ecuatoriano. Sí. Él vino acá, se casó con una pastusa de tradición y formaron una familia. Ya, Mauricio, pero dentro de esa mezcla que da la importancia a esa familia, porque vienes de un papá, don Pachito Rosas, que todo el mundo lo recuerda, que todo el mundo hizo presencia con él y en su droguería. Él es de Boyacá. Sí. Tu madre descendiente de ecuatorianos. Dentro de toda esa mezcla, dentro de todas esas vivencias que debieron ser muy importantes porque se unen culturas, ¿qué recuerdas? ¿Qué crees que fue fundamental
en el desarrollo de la vida Rosas Gavilanes? No, la mezcla de todos, ¿no? La mezcla como lo planteas, el respeto a la familia, de la parte de mi madre, pues, y la familia ecuatoriana, había mucho respeto a la familia, lo mismo la parte de la abuela. La parte de la familia del lado de mi padre no fue mucha porque, pues, de Boyacá acá había mucho trayecto, ya era muy difícil. Mi papá vino por 3 meses a Pasto a un reemplazo de la gerencia del Banco del Comercio y lo sorprendieron y lo dejaron acá. Entonces, inclusive tuvo que terminar de un amor que tenía por allá, cuenta él, porque acá ya no le dieron oportunidad de salir. Entonces, ese respeto por la familia, mi papá quedó huérfano a los 15 años y de los 15 años empezó a trabajar y a sostener no solamente a su madre, sino a sus hermanos. Lo sacó prácticamente a la vida laboral y fue un gran esfuerzo que hizo él durante muchos años antes de casarse. Mi papá se casó casi de 37 años, que para la época ya era quedadito. Un adulto. Sí. Pero, Mauricio, esa combinación de esas culturas, porque diferente que se diga, oiga, es ecuatoriano y se casó con una pastusa, pero es ella descendiente de ecuatorianos con un boyacacuno, en donde las costumbres, pues más del lado de los Santanderes, se une la parte gastronómica, se une también la parte de la región muy parecida a las dos regiones, pero que impulsa a don Pachito Rosas a hacer lo que hizo en el negocio de los farmacéuticos. No, básicamente las condiciones en esa época, los bancos eran diferentes, entiendo yo. La familia de mi mamá pues tenía unos recursos acá y él comentaba que el salario del gerente del banco en esa época no era representativo y eso lo obligaba a tener el buscar unas nuevas formas de conseguir recursos. Aprovechando pues las fincas que tenía la familia de mi mamá, empezó a hacer, y la experiencia porque él fue arriero en los llanos orientales de ganado, empezó a meterle el hombro a las fincas de la familia de mi mamá y montó la droguería. Nosotros, tú, Lucho, y muchos de la gente de nuestras generaciones fuimos hijos de pequeños comerciantes. Eso. Y nunca sabremos cómo esos pequeños comerciantes lograron sacar a estas familias tan grandes con todo el esfuerzo del mundo, todo el sufrimiento del mundo, pero nos sacaron a todos adelante. Sí, y eso más adelante vamos a tocar un poquito también, que eso es el final de un esfuerzo muy grande que hizo esa generación. Pero dentro del desarrollo de la familia y alrededor de esa familia, la mamá, ¿qué pasa en una tarde de cafecito con pan y queso en la casa de la mamá? ¿Qué se habla de todas las cosas que se deben hablar de la familia, lógicamente, pero también qué cosas no se dicen de parte de ella hacia sus hijos? No, yo creo que mi mamá era es una persona muy especial. Mi mamá tiene 99 años, una persona de mucho tesón, de mucho temple. Mi papá un bonachón, un tipo como tú lo dijiste ahora, todo el mundo lo conocía por Don Pachito. Pachito. ¿Sí? Don Pachito salía a tomar tinto y todo el mundo lo saludaba, un experto en fiar y no cobrar, un alma generosa, demasiado generoso para mi gusto, pero él fue así y eso es lo que nos templó. Y en la casa teníamos esa doble connotación, ¿no? La persona altamente generosa que era mi papá y la persona muy templada que era mi mamá. Bueno, creo que en tu casa también era comparable semejante. Entonces, ese temple era difícil, ¿no? Porque mi papá no tenía ninguna posibilidad de opinar frente a la crianza de los hijos porque llevaba. Entonces, ese dominio del hogar, del respeto de la madre, eso es lo que siempre nosotros añoramos, ¿no? Claro. Los paseos que hacíamos todas las familias en unos carros que no sabemos hoy. Nosotros no cabemos hoy en día 4 en un carro y nosotros, nuestra vida, cuando visitábamos la finca del Valle de Sibundoy, llegábamos a meternos 9 en un Volkswagen. Entonces, nadie entiende cómo, pero
entrábamos, ¿no? Pero es que así era la vida y era el tiempo donde todo alcanzaba para todos, ya había para todos. Y dentro de todo ese desarrollo, lo que fue la droguería San Vicente, yo tengo la duda, Mauricio, si el Pachito Rosas estuvo cuando se fundó Seguridad del Sur. No, Eso ya fue directamente ya fue con su mamá. con mi mamá. Ya. ¿Cómo fue el inicio de Seguridad del Sur? ¿Por qué nació Seguridad del Sur? Son ideas que le llegan a uno, oportunidades que pasan por el frente de uno. Un familiar de la esposa de mi hermano José Francisco, Ya. él tenía una empresa en el Cauca que hacía seguridad y transporte de valores. Él fue sujeto a un secuestro y en el proceso del secuestro tuvo que vender, mejor dicho, él vendió parte de su empresa de transporte de valores y a raíz de la venta de la empresa lo secuestraron. Él se quedó pagó el rescate y todo eso. De hecho, mi papá tuvo que ver con el primer contacto de la negociación fue mi papá del pago de ese rescate. Y más adelante nos dijo, yo tengo unos carros blindados, ¿por qué no nos montamos esta empresa en Nariño? Yo vivía en ese tiempo en Bogotá. Nos reunimos con mi mamá, con mi hermano, después con todos mis hermanos y le apostamos. Él puso los 3 vehículos que él tenía y nosotros tuvimos unos recursos necesarios y logramos montar la empresa. Bueno, pero de mucha visión y sobre todo una mamá, como lo decías, de temple, ¿no? Y la mamá sabía para dónde tenía que ir la familia y sabía cuáles eran los propósitos de la misma. Pero Mauricio Rosas es el núcleo de esa familia empresarial. Mauricio es la persona que vivía en Bogotá después de graduarse de la Universidad del Externado de Colombia y vemos cómo empieza a desarrollar Mauricio actividades en Bogotá porque estudiaste y trabajaste algunos semestres al mismo tiempo. Así es. Y viniste o trabajabas con el Banco de la República. Cuéntanos Sí. Un poquito de eso. El externado tenía el programa académico de 8 semestres diurnos y 2 semestres nocturnos. Cuando estaba en sexto semestre, nosotros tuvimos una coincidencia que mi hermana mayor, yo y mi hermana menor nos graduamos 3 el mismo año. Eso hizo, pues como todos saben y todos lo vivimos, que estudiar era demasiado difícil y demasiado costoso. La decisión de mis padres fue sencilla. Pagamos la universidad de Jimena, mi hermana mayor. Mauricio sacó un préstamo y Ana Cecilia, como se graduó la chiquita de 6 años, se le consigue trabajo y se queda trabajando. Uh-huh. Son decisiones de la casa, decisiones se respetan. Nos fuimos a trabajar y pues aún teniendo los recursos, pues vos sabes que hay como casar, pero de ahí para mantenerse es muy difícil. Eso nos pasa a todos en la vida y nos seguirá pasando a todos en la vida. Entonces ya llegando a sexto semestre, yo le dije a mi papá que necesitaba una plata adicional para la compra de libros y mi papá me dijo que no tenía. Entonces, bueno. Se cayó medio mundo. Se cayó medio mundo, no, me tiraron claro. Ante eso me tiré al barranco y con otro amigo acá de Pasto, que veníamos hablando, compañero de la universidad, dijimos, busquemos puesto, y buscamos puesto. En cuestión de 2 meses nos fuimos a presentarnos al Banco de la República, que en esa época, pues el director de Recursos Humanos del Banco de la República era un pastuso, y nos presentamos allá y nos dijo, presenten las pruebas, y nos presentamos y nos aceptaron no para el banco, sino para la oficina de cambios, que era un ente del gobierno que manejado por el Banco de la República, y empecé a trabajar ahí.
Manejaban las divisas. Las divisas, el registro de inversión extranjera, el pago de dividendos y todo eso. Ya entré a séptimo semestre, ya trabajando y estudiando, y tuve, hasta que me gradué, trabajé 2 años y medio más o menos en el Banco de la República. Perdón, ¿y Ligia ya estaba ahí? No, Ligia estaba... No, tenía prohibido estar cerca de Ligia. Tenía prohibido, no podía dar una vuelta, no podía pasar a 20 cuadras a la redonda por otra anécdota que pasó. Terminé la universidad, de la universidad me mandaron, porque tuve un buen promedio académico, Sí. me mandaron a Kodak a trabajar. Mi primer empleo fuera del Banco de la República, mi segundo empleo después del Banco de la República fue trabajar en Kodak, que era pues el top, la descubridora de la fotografía, del cine, de la radiografía, de todo esto, una multinacional, la cual prácticamente desapareció en el mundo porque se durmieron en los laureles, y me fui a trabajar a Kodak con una anécdota muy simpática. ¿A qué puesto viene usted? Entonces le dije, ¿cuáles son los puestos que hay? ¿Cuál que me ofrecen? Gerente de bodegas y vendedor. Entonces yo era vendedor, un profesional, claro, no podía ser un vendedor. Ya. ¿Cómo va a ser un profesional vendedor? Sí. Entonces le dije, pues a gerente. Y dijo el tipo, pues qué pena, usted no sirve para gerente, usted sirve para vendedor. Claro. Entonces dije, no me interesa. Dijo, venga a hablar con el vicepresidente a ver qué opina el vicepresidente. Entonces el vicepresidente, que es un brasilero, me dijo, Mauricio, es que yo no digo que usted sea un vendedor, usted es un asesor de los clientes, una persona que tiene que explicarles, porque como todos los comerciantes de la época, volviendo al caso de mi papá de la droguería, son gente que eran tenderos, básicamente tenderos, sí, claro, y no tenían visión de cómo hacer crecer el negocio. Entonces, usted ya es un profesional, usted es un tipo capaz, es un tipo que puede enseñarle a la gente a que maneje mejor sus negocios. Y por eso necesitamos nosotros de profesionales como usted. Me pegó una agrandada que yo no sabía pues dónde ponerme. Y empecé a trabajar de vendedor con maletín, ¿sí? Porque pues le daban a uno su dotación tenía una cosa bonita el cargo de vendedor, porque además te daban carro. Entonces uno sin carro, a tener carro, pues... Esa ya era utilidad. Y el carro pues era un activo que al cabo de unos años se quedaba uno con el carro. Entonces me fui y me lancé al momento de las ventas, y entendí, digamos, eso fue un hecho muy importante para mí, entendí que el ser humano es vendedor de esencia. Y uno vende, y uno dice, ¿por qué a otros les va mejor que a mí? ¿Y por qué a otros les va peor que a mí? Pues al que le va mejor es al que sabe venderse. Y al que le va peor es el que no sabe venderse. O llega el momento que lo saben comprar y lo ponen en un puesto donde no necesita verse, pero la gente que está en venta, la gente que está en diseño, la gente que está en la creación, es gente que sabe necesariamente venderse. Y empezaste a descubrir una cantidad de cosas de Mauricio que no las calculaste nunca, posiblemente. Por supuesto. ¿Ya? Y viene después de esas experiencias, porque fueron 2 multinacionales en las que trabajaste, y viene y se le da la oportunidad a Mauricio Rosas de venir a Pasto después de un tiempo bastante largo, y se le entrega la responsabilidad a Mauricio Rosas de manejar Corpo Nariño. Así es. Y Corpo Nariño en la época, pues habíamos tenido ya unos excelentes directores como el doctor Morosejo, habíamos tenido, yo creo que Iván Montenegro ya había pasado también. Reemplazaste a Iván. Contanos un poquito de esa experiencia, Mauricio, y después hacemos un pedacito de comparativo frente a lo que es una corporación autónoma hoy. Básicamente yo estaba trabajando en Philips, estaba trabajando en Puertos de Colombia, gracias a la influencia política del esposo de mi tía, Ernesto Velázquez. Él me dijo,
De gratos recuerdos. De gratos recuerdos, un tipo muy apreciado en el departamento de Nariño. Me dijo, ayúdeme en esto, necesito una persona de confianza en Puertos de Colombia. Yo creo que de los retos importantes que he tenido en mi vida fue ese, porque yo a los 28 años fui director, vicepresidente financiero de Puertos de Colombia. Me tocó una negociación colectiva con Puertos de Colombia, entendí y aprendí cómo es el manejo de los sindicatos, aprendí cómo es el manejo de los empresarios, aprendí toda esa musaraña del Estado, ¿sí? Donde los intereses privados siempre serán más importantes que los intereses colectivos, y mediar entre todo eso, entre los exportadores, importadores, los usuarios del puerto, las navieras y la gente que para no trabajar sacaban la disculpa que estaba lloviendo, cuando la logística del mundo y la logística del transporte siempre ha sido la misma. Un barco está diseñado para estar navegando, no para estar parado en un puerto. Y las multas que se ponían por la no atención y el no cumplimiento de los horarios de los barcos eran grandísimas. Eso pues obviamente más adelante repercutió en la privatización de los puertos de Colombia. Estando en ese puesto, empezó el gobierno de Gaviria. A mí me tocó pues toda la época difícil que tuvo el país, cuando la muerte de Galán y todo eso. Y yo andaba escoltado, pues imagínate que a los 27 años un escoltado con amenazas y todo eso era una cosa de locos. Y me llamó Armando Montenegro, que estaba en Planeación Nacional, pues por obvias razones, por estar él en Planeación y las corporaciones dependían de Planeación Nacional, pues Iván tenía que retirarse y me dijo, Mauricio, acompáñame en Nariño con esto, hay que volver a la tierra. Y yo siempre tuve la idea de volver a mi tierra, ¿sí? Yo creo que en la medida que lográsemos que más nariñenses volvieran acá, a esta tierra que dice no tener oportunidades, pues logramos nosotros volver, y es mucho lo que podemos hacer acá. Simplemente que no esperemos a que la oferta sea la del puesto y comparado sí, con la remuneración de Bogotá. Y fue así como me vine a Pasto. Esa fue una época bonita, Corpo Nariño. Sí. Yo me acuerdo, se diseñó las instalaciones, claro, que hoy tienen. Y hoy Corpo Nariño pues es totalmente diferente a lo que se planteó desde un inicio. ¿Para qué servían las corporaciones autónomas de cada uno de los departamentos? Pero viene, Mauricio, ese Corpo Nariño con el afán de servir, con el afán de hacer. Viene también el apetito burocrático por parte del aparato político. Ahí es donde empiezan a cambiar, creo yo, de una manera definitiva lo que es las corporaciones autónomas en este país. O sea, nosotros diseñamos, ¿no?, la ley, sí, del cambio de la corporación, y era un proceso bonito, como todos los procesos románticos que uno los hace, pero nunca se detiene a uno en estas leyes, o el gobierno nunca se detiene a definir cómo se va a manejar y las implicaciones que eso tiene. Entonces, la Constitución, por darle, de las normas, por darle participación a todo el mundo, le da participación a los acomodos políticos, y eso hace que las corporaciones hoy sean entidades muy cuestionadas. Eso hizo que Mauricio Rosas y su esposa decidan radicarse en Pasto. Pues Mauricio Rosas, su esposa, todavía tiene sus dudas, pero... Bueno, pero ahí el matrimonio... Sí, nos quedamos acá. Se quedan, se radican acá. Nos radicamos acá y empezamos, ¿no? Yo tengo una anécdota bonita. Yo salí de Corpo Nariño porque coincidencialmente me ofreció Navarro la Caja de Compensación Familiar, que sí, también fue para mí dije, este es un reto espectacular después de la corporación. Sí. Y coincidencialmente, el día que venía la delegada de la superintendencia del subsidio, no entró avión. Ah. Y al día siguiente no llegó la delegada del subsidio. Entre la
tarde, por no entrar a avión, que venían a notificarme el nombramiento, y la mañana siguiente la política me eliminó. O sea que se demora, se retrasa el avión, se cancela el vuelo, ¿y qué pasaría en una cafetería de Bogotá? De Bogotá, pues otro de nuestros honorables senadores decidió que yo iba a hacer cuota de Navarro y no podía hacer cuota de Navarro, y entonces mejor tocaba acomodar a otro y me dejaron por fuera en la vía pública sin... Bueno, Mauricio, dentro de todos esos procesos ha habido muchas alegrías, ha habido también muchos desengaños. Estuviste en Comcel cuando la telefonía móvil era... Coselco. Y donde cuando la telefonía móvil era una locura pensar que el aparato, que era inmenso, podía ser lo que es hoy. No teníamos ni la más mínima idea de cuál era la transformación que estábamos empezando a vivir. Y Mauricio emprendió, después vino Hola, y hubo otra cantidad de emprendimientos que, desligado ya a los sectores públicos, ¿no? Como Corpo Nariño, no se dio lo de la caja, empieza ya la familia a tomar algunas decisiones con respecto a los negocios. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición. Básicamente, pues yo estaba trabajando, nosotros montamos la compañía de seguridad, pusimos un gerente. Yo durante más o menos 6, 7 años la empresa estuvo manejada por terceros. Empecé a trabajar en la parte de ahí hubo una equivocación. Yo salí de Corpo Nariño a manejar la parte de celulares. En la parte de celulares fui pionero en Nariño, trabajando con el Grupo Sarmiento en el montaje de celulares. Fuimos los primeros en poner en Pasto, porque el doctor Sarmiento es una persona que cree muchísimo en Nariño por lo bien que le va con el sector bancario, sin lugar a dudas, y empezó él con Nariño, nos prefirió frente al resto de departamentos del occidente, porque dijo, a Nariño hay que comunicarlo más con el país. Montamos Pasto, Tumaco, Ipiales, hacia el norte de Nariño, y estando ahí en Coselco fue que me ofrecieron lo de Confamiliar y me quedé en la calle. Ya. Cuando yo me quedé en la calle, dije, pues, no podía votar al gerente que tenía en Seguridad del Sur, pero también tenía que trabajar en esto. Entonces, me monté una unidad de negocios paralela a Seguridad del Sur que tenía que ver con la parte electrónica, y yo empecé a manejar la parte electrónica. Más adelante, uno de nuestros amigos que trabajaba también con nosotros renunció, y entonces ya cogí yo la gerencia de Seguridad del Sur. Ya. Mauricio, cuando Pasto cumplió 450 años, me regreso un poquito en esa de historias. Pasto cumple 450 años y tengo yo la posibilidad de hacer una reunión amplia con los pastusos propios y los pastusos adoptados. Hicimos una reunión muy bonita en el Club Cafán. Arcesio Guerrero nos ayudó, hicimos una fiesta patrocinada por empresas como Zenú, como Rivelino y otras empresas, y hablábamos allá desde esa época, Mauricio, y quiero recordarte, desde esa época hablamos la responsabilidad que teníamos con Pasto y con el departamento de Nariño. Gracias. Hablabas de lo que pasaba con la flota mercante, hablábamos de lo que debería ser Tumaco, hablábamos de todo lo que hablamos hoy. Y han pasado 30 años, 35, 40 años, y estamos hablando lo mismo, estamos transmitiendo esa responsabilidad a nuestros hijos. Y hoy ya tenemos que hablarle a los nietos. ¿Qué le falta al pastuso? ¿Qué nos falta a nosotros para lograr dar en el clavo? Para poner la cola al burro. ¿Qué nos hace falta, Mauricio? Pues yo creo que Nariño sufrió una desindustrialización. Nariño, sin lugar a dudas, era mucho más importante. Anterior a nosotros, pues teníamos acá la colombiana de tabaco. Nosotros teníamos acá una serie de industrias que
generaba mucho empleo y todas estas industrias dejaron de ver en Nariño la posibilidad de seguir adelante simplemente porque no tenía conectividad. Hoy, 40 años después, seguimos sin conectividad. Nariño, la única forma que ha mejorado es en la parte aérea, con limitaciones. Nariño debería tener ya vuelos aéreos, vuelos nocturnos aéreos, y no los tenemos. La parte de la vía es la misma vía que se construyó cuando la guerra contra el Perú, una vía que se construyó, hay una anécdota simpática que la comentaba Ernesto Erazo Navarrete, que la vía entre Popayán y Mocoa y Puerto Asís, inclusive se construyó en 3 años a pico y pala, en 3 años. Sí. Y nosotros no hemos podido, en tiempos hoy donde hay motoniveladoras, todo el equipo amarillo, no hemos podido hacer 7 kilómetros del río Bermúdez a Chachahuí. Ya llevamos 12 años y no se ha podido hacer eso. O sea, la desproporcionalidad que existe hoy en el mundo es tal, ¿producto de qué? De algo que a mí me enseñó el doctor Sarmiento. Lo único que no podemos perder nosotros en la vida es el tiempo, y lo que más perdemos nosotros en Nariño es el tiempo. Nunca hemos tenido una clase política lo suficientemente inteligente para que entienda que una vía entre Nariño y el centro del país, por el Putumayo, por donde está trazada hoy, debería solucionarnos los problemas aquí, a todos nosotros. Le soluciona a Colombia, le soluciona a Nariño, pero siempre nos hemos transado la clase política nuestra por los polideportivos, por la pavimentación, por el portero, por la secretaria, por todo esto. Y hoy vemos nosotros cuando sale uno de Pasto, nos pasa exactamente lo mismo que cuando uno sale de Colombia. Dice, eso se puede hacer. ¿Qué se necesita? Voluntad y plata. Aquí lo pudimos ver con la doble calzada a Ipiales. O sea, hubo voluntad y hubo plata y se hizo. Trabajaban 24 horas, algo que no se concibe casi en Colombia. Se logró una vía con unas especificaciones que todos los que vienen acá la admiran, pero eso no lo hemos logrado hacia el norte. Entonces no tenemos conectividad terrestre, no tenemos conectividad fluvial, marítima. Tenemos un puerto. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, buscar la dirigente y ponerlos a funcionar, pero no nos da. Entonces nos quedamos nosotros en pequeñas cosas que nunca nos sacarán de donde estamos, ¿sí? Ahora, ¿a qué apostémosle? Pues apostemos a que venga la gente a Nariño. Hemos logrado vender muy bien en el departamento de Nariño en los 2 últimos años, pero necesita más. Llegaría el doble de gente si tenemos una buena conectividad. Esperemos que se cumplan las promesas de este gobierno para ver si esto lo alcanzamos a ver nosotros. Bueno, Mauricio, dentro de todo lo que estamos diciendo, que es lo mismo que hablábamos hace mucho tiempo, de pronto lo mismo que le escuchamos a nuestros viejos. Sí. Y hoy hablamos de Tumaco, posiblemente mucho más lejana esa amistad con la costa de la sierra. Posiblemente estamos pensando que la costa nuestra, Tumaco, y todo el litoral es un foco de corrupción y todo es droga y todo es mafias del oro. No, Tumaco tiene muchas cosas, la costa nuestra tiene muchísimo que ofrecer y allá creo es donde tenemos que apuntar. Lo decíamos hace unos días con el embajador chino. No sé yo, Luis Ernesto, yo no sé a qué horas Perú nos hizo el puerto que tiene Lima hoy. Y hoy Cosco, los dueños del puerto están buscando puertos alternos, uno al norte de ellos y al sur. Están pensando en Santiago de Chile y están pensando en Colombia. Escuché días pasados al presidente Petro hablando que teníamos nosotros Bahía Málaga y teníamos Buenaventura, pero no sonó para nada Tumaco. Entonces es una invitación simplemente a que esta reflexión que la hicimos desde siempre con nuestros viejos, pues no la transmitamos solamente para que los hijos y los nietos nuestros hablen de esto, sino que ojalá tengamos nosotros una mejor suerte. Bueno, listo, Mauricio, y ahora sí cuénteme,
¿Qué pasaba en ese noviazgo? ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo fue el Mauricio Rosas novio? No, a ver, yo conocí a mi esposa pasando temporadas, ella es de familia nariñense, ella vino a pasar temporadas, ahí nos conocimos, tuvimos nuestras primeras muestras de cariño y afecto. Posteriormente, cuando me fui a la universidad, pues la distancia hizo que yo también tenga unas muestras de cariño y afecto con una chiquilla de acá, y le llegó el chisme, pues la gente que no puede guardar secretos. Eso hizo que termináramos, y prácticamente durante todo el tiempo de la universidad nunca estuve con ella. Ella tuvo su vida por aparte, cada uno más bien, cada uno llevó su vida por aparte, hasta que después de la universidad, ya profesionales ambos, gracias a unos amigos, nos volvimos a encontrar y nos volvimos a mirar a los ojos. Y lo que decía, que yo me establecí aquí y ella no, básicamente ella vivió toda su vida en Bogotá. Y obvio, para cualquier persona que viene de Bogotá, hace 30 años Pasto ofrecía menos posibilidades de las que hoy ofrece. A pesar de que hoy en día la gente siente que Pasto no ofrece oportunidades, en esa época era mucho más marcado eso. De hecho, cuando decidí mi propuesta de compromiso con ella fue: vamos a vivir 3 años a Pasto mientras esté en la corporación, y después de eso nos volvemos a Bogotá. Yo tenía una hoja de vida buena, estaba bien calificado en los Headhunter, y con eso pues la logré tramar acá. Ya después terminamos de tener la familia acá, y Nariño sí tiene una gran ventaja, que para criar la familia es un lugar espectacular, envidiable. Las posibilidades de crear una familia en Nariño son mucho más fáciles que crearla en Bogotá, por distancias, por tiempos y por tiempo que se dedica a la familia. Perfecto. Oiga, Mauricio, alguien le habla en la oreja ahora, y es una criatura linda, el nieto, Alejandro. ¿Qué ha hecho Alejandro en el corazón y en la vida de Mauricio Rosas? Yo pienso que tú también, que eres abuelo y doblemente abuelo, uno entiende que es la trascendencia. El hecho de sacar tiempo para tirarte al piso, para jugar con él, para cargarlo, para salir adolorido por correr detrás de él en el parque, es una recarga en la energía de nosotros los abuelos, que no la podemos desaprovechar, y sabemos que tenemos un tiempo para gozarnos a estas criaturas y tratar de enseñarles, y de pronto no enseñarles, dañarlos, hacerlos pícaros, ¿sí? Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, pero ser cómplice, ¿no? Claro. Cómplice que no es juzgado. O sea, que cuando llego yo a Bogotá, donde mi nieto, sentir que sale corriendo como en los memes o las historietas que mandan ahora en las estos, y pasa por encima de todos y todo el mundo le estira los brazos para saludar y él llega corriendo, es donde el abuelo. Entonces eso pues es un premio que no sabe uno cómo cuantificarlo, lo grande que es, lo generoso que son, ese cariño de los nietos con uno. Y ahí es donde uno dice, oiga, debía haber hecho cosas buenas, ¿no? Sí, para claro. merecer tanta, sí, claro. tanta es un premio del Señor y de la vida con uno. Muy bien. Mauricio, tenemos en las manos de B1501, tenemos 5 preguntas. Por favor, danos una pregunta de esas que están ahí. Cogemos la del centro. La del centro. Mauricio, ¿para qué sirve la amistad? La amistad es solidaridad, es apoyo, es confianza, es unión, es consuelo. Y yo creo que eso es la amistad, ¿no? Los amigos, la alegría, todo eso para eso sirve la amistad. Mauricio,
dentro de de toda esa charla tan bonita, emotiva, dentro de todo lo que sabemos y todo lo que entendemos, ¿cómo van a recordar a Mauricio Rosas? Los pastusos, la familia, los amigos. Pues yo espero que me recuerden como una persona que busqué el respeto, un líder que buscó el respeto, un líder que hizo a su alrededor alguien, una empresa que, una familia que siempre respetó las normas y cumplió con las normas. Hoy esa es lo que yo espero. Ese respeto y esas normas que aprendiste en tu casa, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Mauricio. Mi papá, termino con esto, mi papá me dijo, lo único que usted no puede perder en la vida, nos decía a todos, es el buen nombre. Así es. Puede perder la plata, puede perder las cosas, pero no puede perder su buen nombre. Mauricio, muchas gracias. Bienvenido. Esto.